El día de hoy hablaremos de uno de los códices más extraños, interesantes y llamativos. O mejor dicho, tal vez el más misterioso de todos. Uno que nunca se ha podido descifrar, que nunca se le da un sentido ni una explicación. El día de hoy hablaremos sobre el códice Voynich. Para comenzar el capítulo de hoy sobre el códice Voynich, el manuscrito más extraño del mundo, como lo llaman algunos, vamos a dar una leve introducción o vamos a hablar un poco de su historia, de dónde proviene y más. Elaborado en el siglo XV, este libro está repleto de imágenes y textos que ningún especialista ha podido descifrar todavía, aunque parece que cada vez tenemos menos pistas sobre su contenido. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo, en un alfabeto no identificado y en un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de los libros antiguos Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente, el códice Voynich se conserva en la biblioteca de Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, como el MS 408. La datación por carbono 14 ha determinado que el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. La datación por radiocarbono es un método de datación radiométrica que utiliza el isótopo radioactivo carbono 14 para determinar la edad de materiales que contienen carbono hasta unos 50.000 años. El análisis estilístico, tanto de la escritura como de las ilustraciones, ha corroborado su origen en el siglo XV y la procedencia de algún país de Europa Central, posiblemente Alemania o el norte de Italia. El manuscrito consta actualmente con unas 240 páginas, algunas de ellas plegables de distintos tamaños. Las ilustraciones que pueblan la mayoría de las páginas incluyen plantas, hierbas, contenedores farmacéuticos, diagramas astronómicos y zodiacales, y extraños sistemas de tuberías y bañeras pobladas por figuras femeninas desnudas. El manuscrito Voynich ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales, lingüistas y aficionados, incluidos descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las hipótesis sugeridas abarcan desde un idioma o dialecto desconocido, algún cifrado sofisticado o un engaño sin sentido. ¿De dónde viene el manuscrito Voynich? La primera noticia de la existencia del códice Voynich data de 1550, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, muy interesado en las ciencias ocultas, la magia y la rareza de todo tipo, lo adquirió por la elevada suma de 600 ducados a los ingleses John Dee, un dichoso mago que decía comunicarse con los ángeles mediante unas piedras, y Edward Kelly, un embaucador. En el siglo XVII, el manuscrito pasó por varias manos hasta quedar depositado en el convento franciscano de Mondragone, en Italia, donde en 1912 lo compró el tratante de antigüedades Wilfrid Voynich, de quien toma el nombre. En 1931, su viuda lo vendió a un anticuario neoyorquino, Hans Peter Krause, que no consiguió revenderlo y terminó regalándolo a la Universidad de Yale en 1969 y de donde hasta la fecha está almacenado. Hipótesis sobre la autoría del códice Voynich. En este punto se nombran tres personajes principales que han sido los que más se relacionan con la autoría de este códice. Comenzamos con Roger Bacon. Según la carta que escribió Marcus Marci a Athanasius Kircher en 1665, el emperador Rodolfo adquirió el manuscrito, creyendo que era obra del fraile Roger Bacon, filósofo y científico que vivió en Inglaterra durante el siglo XIII. Aunque Marci prefirió no opinar sobre la cuestión, diciendo que sobre este punto suspendía el juicio, Wilfrid Voynich defendió con ahínco que el manuscrito había sido escrito por Bacon a mediados del siglo XIII, como registro de sus descubrimientos secretos de la ciencia o la magia. John Dee y Edward Kelly. Como se explicó anteriormente, Voynich concluyó que el vendedor del manuscrito fue John Dee, conocido por ser propietario de una gran colección de manuscritos de Bacon. En 1582, Dee se había asociado con Edward Kelly, que afirmaba ser capaz de invocar a los ángeles con un cristal y mantener largas conversaciones con ellos en un lenguaje especial angélico, llamado enoquiano. En la década de 1970, Robert Brumback, profesor de filosofía medieval en la Universidad de Yale, propuso que el manuscrito databa del siglo XVI y había sido producido, muy probablemente por Dee o su socio Kelly, con el objetivo de venderlo a Rodolfo II,
a cambio de una sustanciosa suma de dinero. Anthony Askham. En 1945, Lionel Strong propuso que el manuscrito estaba cifrado desde un inglés medieval, y su autor era un médico y astrólogo del siglo XVI llamado Anthony Askham, que había publicado varios almanaques, obras astrológicas y un herbario y cuyo nombre aseguraba estaba oculto en el F93 del manuscrito Voynich. Sin embargo, su solución fue rechazada enfáticamente por los investigadores. Ilustraciones. En el manuscrito Voynich aparece una serie de diagramas circulares zodiacales o astrológicos, grupos de mujeres desnudas bañándose en piscinas, más imágenes astronómicas, una sección de farmacología y más. Este códice se divide en varias secciones, según el tipo de ilustraciones que aparecen en cada página. La más extensa es la primera, un herbario en el cual se producen diversos tipos de plantas. Las plantas dibujadas son tan enigmáticas como el texto que las acompaña, pues no se ha podido identificar con ninguna especie real. Las secciones del código Voynich son las siguientes. Una sección botánica con ilustraciones de distintas hierbas. Una sección astronómica con dibujos del sol, la luna, las estrellas y los símbolos del zodiaco. Una sección cosmológica con dibujos de diagramas circulares. Una sección biológica con dibujos de pequeñas figuras femeninas poblando unos sistemas de tubos que transportan y almacenan líquidos. Una sección farmacéutica repleta de dibujos de recipientes junto a partes de hierbas, hojas o raíces. Una sección de recetas, compuesta de 300 párrafos cortos acompañados, en su mayor parte, por una pequeña estrella a modo de viñeta. En este momento pasaremos a dar una breve descripción de cada una de las secciones de las ilustraciones. Ilustraciones del herbario. Cabe destacar que algunas plantas exhiben estructuras que son imposibles en la naturaleza, como tallos que se bifurcan y luego vuelven a unirse, o que nacen directamente de raíces cortadas transversalmente, a similitud del tocón de un árbol. Otras están adornadas por elementos que podrían ser mnemotécnicos o simbólicos, asociados al nombre o uso medicinal de la hierba en cuestión. Por ejemplo, un pequeño animal similar a un dragón, dos serpientes debajo de la planta, raíces que recuerdan a unas garras, unas alas desplegadas o un león, a veces con rostros humanos adjuntos a ellas. Ilustraciones astronómicas y zodiacales. Una parte de la sección astronómica se compone por dibujos circulares cargados de estrellas dispersas o agrupadas en patrones radiales, generalmente con sus respectivas etiquetas. En el centro de estos diagramas se han incluido los rostros del sol o la luna, o bien alguna figura parecida a una flor, una estrella o una espiral. El texto fluye concéntricamente alrededor de la circunferencia exterior y dentro del círculo, de manera radial, aunque varios folios también presentan algún párrafo por fuera del dibujo. La otra parte de la sección contiene diagramas circulares con un emblema de un signo del zodiaco en el centro y 2 o 3 secciones concéntricas cargadas con pequeñas figuras de ninfas o mujeres, casi siempre desnudas o bien con ropa visible que incluye velos, sombreros, coronas y vestidos de considerable elaboración, sosteniendo una estrella y a veces saliendo de unos objetos que parecen ser latas o canastos. Un punto que cabe recalcar en esta sección de ilustraciones astronómicas y zodiacales es que el zodiaco no comienza con Aries, sino con Piscis, lo cual es algo muy inusual. Además, faltan ilustraciones de Capricornio y Acuario, pero al parecer el folio donde deberían haber aparecido está perdido. El nombre del mes correspondiente a cada signo está escrito en una letra diferente al voynichés, que es el idioma del manuscrito, y se le da ese nombre porque nadie ha podido descifrarlo. Ilustraciones cosmológicas. La sección cosmológica comprende un conjunto de diagramas geométricos, en su mayoría circulares, que no pueden clasificarse fácilmente como ilustraciones astronómicas o zodiacales. La más importante de ellas se conoce como la página de rosetas. Un desplegable de 6 páginas, con un gran e intrincado dibujo circular en el centro, que incluye 6 estructuras de forma de torre sosteniendo un plano lleno de estrellas, rodeado de 8 dibujos circulares algo más pequeños, todos conectados entre sí, por lo que parecen caminos, tubos y columnas parciales. Ilustraciones biológicas. La sección biológica contiene secuencia de figuras femeninas desnudas, de abdomen distendido y caderas abultadas, con el pelo suelto o recogido con un tocado, ejecutando diversas poses dentro de lo que parece ser un complejo de tuberías, vasijas y bañeras que transportan líquidos. En ocasiones, estas mujeres sostienen algún objeto, como una cruz, una flor, un anillo o un artefacto circular. Se ha calificado a los dibujos de esta sección
como los más misteriosos y extraños de todos los grandes enigmas con los que nos enfrenta el manuscrito Voynich. Se han relacionado con los archivos de la medicina humoral galénica, las propiedades curativas de ciertas plantas, los baños terapéuticos e inclusive con órganos de la anatomía humana. Ilustraciones farmacéuticas. La sección farmacéutica se compone por un total de 57 filas de pequeñas partes de hierbas, como raíces y hojas, u ocasionalmente plantas completas alineadas respectivamente a unos objetos que recuerdan a contenedores o recipientes farmacéuticos, dibujados en el margen izquierdo del folio. Estos envases presentan un diseño geométrico y ornamentado, con varias secciones cilíndricas que se estrechan hacia arriba o en una forma más complicada, a veces con soportes o pies. Mientras algunos de ellos parecen vacíos o tienen tapa, otros almacenan algún tipo de líquido que se ha pintado de verde o azul. Los recipientes más simples también han sido comparados con los primeros microscopios. Y por último, la sección de recetas. La última sección del manuscrito consta únicamente de texto con estrellas dibujadas al margen. La mayoría de ellas tiene una cola de 7 a 8 puntas. Están pintadas enteramente de rojo o bien llevan un centro rojo, amarillo desteñido o un punto de tinta negra. Casi siempre hay una acompañando el inicio de un nuevo párrafo, a modo de viñeta. Después de haber llegado hasta este punto y haber escuchado toda esta información sobre el códice Voynich, quiero que ustedes se pregunten, ¿por qué se creó? ¿Para qué se creó? ¿Y cómo se creó este códice? ¿Por qué quiero que se hagan estas preguntas? Porque hasta el día de hoy, realmente aunque hay datos históricos de quién lo tuvo, de quién lo pudo haber tenido y probablemente quién lo pudo haber hecho, ninguna teoría se ha confirmado. El lenguaje, el voynichés, ni siquiera se ha podido descifrar. Realmente no se sabe qué dice como tal cada página de ese códice. Faltan alrededor de 20 a 30 páginas, o sea, la información tampoco está completa. Quiero que se pregunten también cómo alguien, o bueno, las personas que participaron, porque realmente no sabemos quién lo diseñó, quién lo creó y para qué. ¿Cómo logró o lograron crear un idioma que hasta la fecha nadie ha podido descifrar? Y simplemente todo el trabajo que tiene detrás de ello. ¿Qué es lo que quieran representar muchas imágenes que están ahí? Como por ejemplo la mayoría de mujeres desnudas que aparecen en este códice. Lo del zodíaco que no comienza con Aries sino con Piscis y faltan algunos signos también. Las extrañas cosas de las recetas, de las plantas que tienen formaciones muy extrañas que a la fecha de hoy son imposibles de que sean así. O sea, realmente pregúntense qué hay detrás del códice Voynich, porque realmente nadie lo sabe. Para terminar, como siempre quiero dar las gracias a todas las personas que siempre llegan a este punto, que siempre piden más y que les gusta el contenido que hacemos. Muchas gracias por el apoyo que nos dan y esperen mucho más de nosotros en 2023. Ya saben que me pueden seguir a mí como Garca Music en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube, por donde ustedes quieran, mejor dicho, por todas las plataformas y redes sociales como Garca Music. Y el podcast como Garcas Oficial en Spotify, Anchor, YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias para todos y que estén bien.